Mi médico me miró fijamente a los ojos y me dijo, Eugenio, a su edad, tiene que aceptar que así es como se va a sentir de ahora en adelante. Yo tenía 71 años. Acababa de tener un susto de salud. Estaba sentado en ese consultorio con una bata de papel que no cerraba bien por detrás, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Y este hombre, un buen hombre creo yo, me estaba diciendo que lo aceptara. La fatiga que me golpeaba a las 2 de la tarde como un muro. Las articulaciones que crujían al levantarme de una silla como si el edificio mismo se estuviera quejando. La neblina que se apoderaba de mi pensamiento al caer la tarde, de modo que me sentaba frente al televisor y me daba cuenta, 20 minutos después, de que no había entendido ni una palabra de lo que estaba viendo. Acéptelo, me dijo. Mi nombre es Eugenio Jiménez. Tengo 84 años. Y quiero contarles lo que hice en su lugar. Empezó, creo, el verano anterior a esa cita. Lo recuerdo porque hacía calor. Ese tipo de calor que pesa sobre un edificio viejo como el mío y no lo suelta, y yo había bajado a revisar algo cerca de los buzones, una luz que llevaba 3 días parpadeando. Daniel Rocha me lo había mencionado la semana anterior. No me pidió que la arreglara, solo lo mencionó como suele hacer, y yo bajé mi pequeña caja de herramientas pensando que le echaría un vistazo. Llegué allí, miré la lámpara, y tuve que detenerme y apoyarme en la pared por un minuto. No estaba mareado, no tenía dolor. Solo me sentía vacío, como si alguien hubiera metido la mano y hubiera bajado el interruptor de mi energía. Tenía 69 años, todavía trabajaba a tiempo parcial en mantenimiento, seguía siendo el hombre que no dejaba las cosas sin terminar, y allí estaba yo, apoyado en la pared de un pasillo del sótano, porque no tenía fuerzas suficientes para volver a subir las escaleras sin descansar un momento. Arreglé la luz. Yo siempre arreglo la luz. Pero subí por el ascensor y me quedé en mi cocina mucho tiempo después, simplemente allí parado, sin estar muy seguro de qué era lo que iba a hacer a continuación. Fue entonces cuando empecé a prestar atención. Ahora, quiero ser sincero con ustedes. No estaba pensando en la comida todavía. Un hombre que creció en una casa donde se comía lo que le ponían delante, que trabajó en almacenes en sus 20s, donde el almuerzo venía en una bolsa de papel, que crió a 6 hijos con un presupuesto que no permitía hablar de nutrición. Ese hombre no piensa de inmediato, tal vez sea lo que estoy comiendo. Lo que pensé fue, tal vez así es como se sienten los 70. Tal vez el doctor tenga razón. Tal vez uno llega a cierta edad y el tanque de gasolina simplemente está más bajo que antes, y ese es el trato que uno hace por haber seguido vivo tanto tiempo. Me dije eso durante unos 2 años. Entonces, una tarde Lucas, el hijo de Daniel Rocha, que tenía unos 9 años en ese entonces, llamó a mi puerta un sábado, como suele hacer a veces, ese golpe suave, como si no estuviera del todo seguro de si debería estar allí. Yo estaba preparando el almuerzo, o mejor dicho, estaba mirando lo que iba a preparar, que era pan blanco con embutidos procesados y un vaso de jugo de cartón. Un almuerzo que me habría preparado probablemente 4000 veces en mi vida sin pensarlo ni una sola vez. Lucas se quedó en la puerta y miró mi encimera. No dijo nada grosero. No es ese tipo de niño. Pero dijo, con mucho cuidado, como hace cuando está analizando algo. Mi maestra dice que el jugo de naranja tiene más azúcar que una Coca-Cola. Lo miré. Miré mi cartón de jugo. No dije nada. Pero esa misma noche lo tiré a la basura. Y eso, por pequeño que parezca, fue el comienzo de algo que no esperaba. Empecé a investigar qué estaba comiendo. No de forma obsesiva ni con un programa o un plan. Tengo 84 años, yo no hago programas. Simplemente empecé a prestar atención a lo que me hacía sentir peor y a lo que, si acaso, me hacía sentir mejor. Y quiero contarles lo que encontré, porque si tienen más de 60 años, si se despiertan sintiendo que su cuerpo olvidó el acuerdo que tenían con él, algo de esto podría importarles. Lo primero que cambié, lo que más me sorprendió, fueron los huevos. Durante años había estado evitando la yema. Mi médico de aquel entonces me había mencionado el colesterol y yo me tomé aquello muy en serio. Solo claras, o dejaba de comer huevos por completo y comía cereales, de esos que decían saludables para el corazón en la caja con letras verdes grandes. Lo que no sabía, lo que tardé hasta mediados de mis 70 en entender, es que en la yema es donde vive realmente todo lo que vale la pena. Vitamina D para los huesos, colina para el cerebro, vitaminas B para los nervios y la energía. Es un alimento completo. La naturaleza no puso la yema ahí para castigarte. Empecé a comer 2 huevos enteros casi todas las mañanas, revueltos con un poco de mantequilla y lo que hubiera en el refrigerador. Y en unas 3 semanas noté que llegaba pasadas las 2 de la tarde sin chocar contra ese muro.
No es que saltara de energía, no soy un hombre de saltos, pero me sentía estable, de la forma en que solía sentirme estable. Lo segundo fue algo a lo que me resistí más tiempo del que me gustaría admitir, las sardinas. Lo sé. Sé qué cara acaban de poner. La mía hizo lo mismo las primeras 5 veces que alguien las mencionó. Hay algo en las sardinas que se siente como un castigo. El olor, la lata, el recuerdo de verlas al fondo de una alacena en casa de tu abuela y preguntarte para quién eran. Pero esto es lo que son las sardinas. Son peces pequeños que han vivido en aguas frías y limpias, en la parte baja de la cadena alimenticia, lo que significa que no tienen los problemas de mercurio de los peces más grandes. Y están cargadas, quiero decir, realmente cargadas de ácidos grasos omega 3, del tipo que combate la inflamación en el cuerpo, del tipo que tus articulaciones necesitan, del tipo que tu cerebro necesita. Mis rodillas me hablaban desde hacía unos 10 años cuando empecé a comer sardinas con regularidad. No gritaban, solo hablaban esa conversación matutina que toda persona mayor conoce, donde te pones de pie y tus rodillas te informan de sus quejas antes de que hayas tenido la oportunidad de dar los buenos días. A los pocos meses de comer sardinas 2 o 3 veces por semana, la conversación se volvió más silenciosa. Las mezclo con un poco de mostaza y limón y las como sobre lechuga o las pongo en un tazón con aceite de oliva y me las como de pie en la encimera. Eso no es una receta. Es solo un hombre almorzando sin hacer un espectáculo de ello. Hablando de aceite de oliva, esa fue la tercera cosa. Había estado cocinando con aceite vegetal toda mi vida adulta porque eso era lo que había en casa y nadie me dijo lo contrario. El aceite de oliva era algo que se usaba para la ensalada, tal vez, o algo que asociabas con restaurantes que cobraban demasiado. Empecé a cocinar con aceite de oliva virgen extra, no del barato en garrafa de plástico grande, sino del que viene en botella de vidrio oscuro, del que huele a algo real, alrededor de los 73 años. Y quiero decirles lo que nadie me dijo hasta que lo busqué por mi cuenta. El aceite de oliva está lleno de compuestos que reducen la inflamación en todo el cuerpo. Cada comida que cocinas con él, estás haciendo algo silencioso y útil por tu corazón, tus articulaciones y tus vasos sanguíneos. Mi hija Noemi vino a visitarme unos 6 meses después de que hice el cambio. Entró en mi cocina y dijo, ¿qué es ese olor? ¿Estás cocinando algo diferente? Le dije, aceite de oliva. Me miró como si me hubiera unido a una secta. Luego tomó la botella y leyó la etiqueta durante un buen rato. Después la dejó sin decir nada más, que es una forma muy propia de Noemí de decir que estaba interesada pero que no iba a admitirlo. Ahora debo hablarles del pan. Aquí es donde fallé primero, y luego una segunda vez, y luego espectacularmente una tercera antes de entender lo que estaba pasando realmente. Sabía, a mediados de mis 70, que el pan que estaba comiendo no me estaba haciendo ningún favor. Pan blanco, panecillos, las galletas que comía por la noche sin pensar, lo sabía. Así que hice mi primer cambio, me pasé al pan integral, del que dice grano entero en el paquete. Fui muy deliberado al respecto. Me dije a mí mismo que había hecho el cambio correcto. No me sentí diferente. En todo caso, a las 3 semanas, el muro de la tarde estaba exactamente donde siempre había estado, así que fui más allá. Encontré pan que estaba etiquetado como bajo en carbohidratos, un pan especial, un pan que costaba el triple de lo que costaba el pan normal, y sabía como si alguien hubiera hecho un noble intento de cocinar cartón. Lo comí obedientemente durante 2 meses. Seguía el muro de la tarde, seguía la neblina al anochecer, seguía despertándome sintiendo que no había llegado del todo al día. Voy a hacer un pequeño desvío aquí para contarles algo que todavía me resulta divertido. Durante esos 2 meses de noble pan de cartón, de alguna manera me convencí de que el problema era que no estaba comiendo lo suficiente. Como si más cantidad de algo que no funcionaba fuera a empezar a funcionar finalmente. Compré 4 hogazas y las metí en el congelador. Nunca en mi vida me he sentido más ridículo que cuando me estaba comiendo mi tercera rebanada de pan bajo en carbohidratos en la cena, seguro de que esta vez haría algo. No lo hizo. Lo que finalmente me convenció, y esta fue mi tercera y última estrategia fallida, fue cuando decidí simplemente comer menos. Porciones más pequeñas, los mismos alimentos, el tipo de moderación que había aplicado a otras cosas en mi vida, aplicada a la mesa. Me volví muy disciplinado al respecto. Medía las cosas. Era meticuloso. Y perdí peso que no necesitaba perder, tenía frío todo el tiempo y la neblina empeoró, no mejoró porque mi cerebro no estaba recibiendo lo que realmente necesitaba. Tenía 76 años, comía como si me estuvieran castigando por algo y nadie me había dicho que el problema no era la cantidad. Era el tipo de comida. El cambio cuando llegó de lado. Siempre es así.
Había ido a la clínica para una visita de rutina y ese día había una doctora diferente sustituyendo, una mujer joven, sin prisas, de una manera que no esperas que sea la gente joven. Me preguntó qué había estado comiendo. Se lo conté. Escuchó sin anotar nada, lo cual agradecí. Entonces me dijo, ¿y si nos enfocamos menos en qué eliminar y más en qué añadir? Eso se quedó conmigo de forma diferente a cualquier cosa que un médico me hubiera dicho en años. Había estado luchando contra mi dieta. Eliminando, restringiendo, reemplazando. Ella sugería algo que no había probado, poner las cosas correctas y dejar que eso hiciera el trabajo. Mencionó algunas cosas. Las escribí en el reverso de un recibo porque no tenía papel. Todavía tengo ese recibo por algún lado. Las espinacas que estaban en la lista. De niño había comido espinacas cocinadas hasta la nada, ese colapso verde oscuro de una verdura que sabe como si se hubiera rendido consigo misma. Lo que no había probado eran las espinacas tratadas con un poco de respeto básico. En los huevos. En una sartén con ajo y aceite de oliva 30 segundos, nada más. En un tazón con un poco de limón exprimido por encima mientras aún estaban calientes. La espinaca aporta hierro, magnesio, vitaminas A, C, K. El hierro importa porque transporta el oxígeno por todo el cuerpo. El magnesio importa porque regula la presión arterial y apoya a los músculos. Y lo bueno de la espinaca es que prácticamente no tiene carbohidratos ni azúcar, nada que vaya a disparar tu glucosa en sangre para dejarte agotado una hora después. Simplemente te da lo que tiene y se quita de en medio. Empecé a poner espinacas en mis huevos todas las mañanas. Durante la primera semana pensé que tal vez era coincidencia. Después de un mes dejé de pensar en coincidencias. Las nueces también estaban en la lista y a estas me resistí por una razón diferente. Pensaba en las nueces como un aperitivo, el tipo de cosa que pones en un tazón en Navidad y que nadie come, no algo serio, no algo que sirviera para algo. Pero las nueces contienen ácidos grasos omega 3, la misma familia que las sardinas, solo que de origen vegetal. Aportan fibra que evita que el azúcar en sangre suba y baje bruscamente. Contienen algo que actúa contra la inflamación en el cerebro que contribuye a esa sensación de neblina, esa sensación de ir un pensamiento por detrás en la que yo había estado viviendo. Empecé a tener un pequeño plato de nueces en mi encimera, junto a la estufa, como un puñado por la tarde, no como una declaración de principios, solo como un hábito. Lucas notó el tazón una semana después de que empezara a tenerlo allí. Me preguntó qué eran. Se lo dije. Probó una, puso la cara que ponen los niños ante cualquier cosa que no sea dulce y luego probó otra. ¿Por qué comes eso? Me preguntó. Porque son buenas para el cerebro, le dije. Pensó en eso por un momento. ¿Tu cerebro no funciona? Consideré la pregunta seriamente. Menos de lo que solía funcionar, dije. Asintió como si esa fuera una respuesta satisfactoria y volvió a lo que sea que estaba haciendo. Yogur griego. Natural. Sin fruta en el fondo, sin miel mezclada. Del espeso. Quiero decir algo sobre el yogur que nadie me dijo durante la mayor parte de mi vida. Tu intestino está haciendo una cantidad enorme de trabajo que no notas hasta que empieza a hacerlo mal. La digestión, el estado de ánimo, el sueño, la inmunidad. Cosas que parecen no tener relación con tu estómago están conectadas con las bacterias que viven en él. El yogur griego, el natural y entero, contiene cultivos vivos que mantienen ese equilibrio bacteriano. También contiene más proteínas por cucharada que la mayoría de las cosas que comerías en el desayuno. Lo como con unas cuantas nueces trituradas encima y un poco de canela. Esa es toda mi ambición culinaria en este departamento. Pero lo como casi todas las mañanas y les diré que mi digestión, que se había convertido en su propia personalidad separada y cada vez más ruidosa, al final de mis 70 se ha calmado considerablemente. Lo último de lo que les hablaré es del aguacate, porque este fue el que más me sorprendió. Crecí en una casa donde el aguacate no era un alimento que nadie comprara o en el que pensara. No formaba parte del mundo del que yo venía. Para cuando me lo encontraba con regularidad, la conversación sobre las grasas me había vuelto desconfiado de cualquier cosa cremosa o rica. Lo evitaba. Lo que el aguacate es en realidad es una de las fuentes más limpias de grasa saludable que existen. Grasa monoinsaturada de la que cuida tu corazón, mantiene tus arterias flexibles, baja el colesterol malo sin tocar el bueno. Contiene más potasio que un plátano, lo cual importa porque el potasio mantiene regulada la presión arterial y hace que los nervios y los músculos funcionen como es debido. Y la grasa del aguacate, combinada con su fibra, hace algo práctico y valioso. Te mantiene saciado sin el pico de azúcar en sangre. Comes un aguacate y no te da el bajón 45 minutos después buscando algo dulce. Pongo medio aguacate en mi plato en el almuerzo casi todos los días ahora. Un poco de sal, a veces un chorrito del aceite de oliva.
A veces nada en absoluto. No es complicado. Los mejores alimentos rara vez lo son. Tengo 84 años. El muro ya no aparece a las 2 de la tarde, la mayoría de los días. La neblina es más fina. Mis rodillas todavía hablan por la mañana, pero es una conversación más corta, más como un reporte del clima que como una queja. Pienso en mi padre a veces, en Samuel Jiménez, en cómo comía, comida pesada, práctica, lo que hubiera y que llenara, y cómo a mediados de sus 60 su cuerpo transmitía una especie de agotamiento del que nunca dijo una palabra, porque los hombres como él no decían esas cosas. Me pregunto cómo se habrían sentido los últimos 15 años de su vida si alguien se lo hubiera dicho antes. Me pregunto eso y agradezco estar todavía aquí para hacer algo con la información. No todo lo que llegó tarde llegó demasiado tarde. Si se han quedado conmigo un rato, me alegra su compañía. Estas cosas que he encontrado, huevos, sardinas, aceite de oliva, espinacas, nueces, yogur griego, aguacate, no son un programa. No son un sistema. Son solo lo que he aprendido, lenta e imperfectamente, sobre lo que este cuerpo viejo necesita para sentir que todavía me pertenece. Si algo de aquí se queda con ustedes, me alegrará. Eso es todo lo que espero. Vuelvan a sentarse conmigo otra vez en algún momento. Aquí seguiré.